Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de la Ruta del Pensamiento. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y estoy muy contento de estar otra vez con ustedes y espero que hayan disfrutado mis otros programas y este lo disfruten. Va a ser algo especial, pero como todos, lo voy a tratar desde la filosofía, pero espero que les guste el tema porque es muy especial. Voy a hablar de los judíos, de su inteligencia comparada con otros grupos humanos. O sea, es un tema muy novedoso porque para mí es muy importante desde toda la construcción de mi filosofía, de la ruta del pensamiento. Aquí viene un problema muy fuerte que es, sobre todo, eh, si estamos tratando del futuro de la humanidad, vamos a enfrentarnos con un problema, o ya estamos enfrentados a un problema histórico, pero que de alguna manera tenemos que buscar, o sea, alternativas, pero primero tenemos que saber de qué se trata. Y entonces, yo desde la filosofía voy a ver que la situación económica del mundo, pues puede ser el gran problema para hacer un cambio en la estructura del humano, si es que la queremos, porque tal vez no la podamos hacer. Por lo que les voy a platicar, tal vez sea difícil. Como les dije yo, o sea, y les he platicado, yo hago filosofía de la naturaleza, o sea, la filosofía que el fundamento de todo lo que yo hago se funda en la naturaleza, o sea, yo no doy ideologías, yo no doy, doy una especie de conocimiento para que sepamos dónde estamos y a dónde queremos llegar. O sea, el humano siempre ha querido hacer transformaciones, pero han sido sumamente difíciles esas transformaciones porque el humano tiene muchas barreras. Y el problema económico es una de las barreras más fuertes creadas por el humano y que pues tenemos que ver también sus aspectos. Como les digo, yo hago filosofía de la naturaleza. Entonces, hablar de una comunidad como los judíos, pues es muy delicado. Bueno, no es delicado, simplemente es un ejemplo de qué sucede en la naturaleza y por qué es importante este tema y por qué le doy yo importancia. O sea, eh, de acuerdo a todo lo que yo trato de explicar de la naturaleza humana, es que desde que empezó la vida hace 4.500 millones de años, pues empezó lo que llamamos la inteligencia. La inteligencia empieza con las primeras células que realmente para la neurociencia son no es inteligencia, sino son reacciones mecánicas. Así yo lo he oído de neurólogos, o sea, las primeras células no tenían instintos, sino tenían, o sentimientos, sino tenían, no tenía, su estructura era mecánica. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo de que haya nada mecánico como un reloj en el universo y creo que lo podemos probar de muchas formas, pero eso es. Entonces la inteligencia empieza en esas situaciones. Bueno, eh, para no hacer el recorrido, ahora en la actualidad vemos que hay muchas formas de comprobar
inteligencia, o sea, nosotros al observar, por ejemplo, el mundo animal o el mundo vegetal, y hasta con más razón el mundo humano, vemos la inteligencia eh, que pasa por toda la ruta del pensamiento que yo les voy a explicar en el programa poco a poco, pero la pueden analizar si se acercan a mis libros o si se acercan a mis redes sociales, cosas de esas, ¿no? Entonces, hay una inteligencia general, pero la inteligencia no es, no se puede medir porque la inteligencia resulta que va a ser formada por las capacidades que tenemos de reacción los seres humanos o la vida para enfrentarlo. Entonces encontramos una cantidad, por ejemplo, en el mundo de los pájaros encontramos que todos los pájaros más o menos se parecen, son distintos, pero se parecen bastantes, pero hay diferentes grados de inteligencia, o sea, hay inteligencias, o sea, son diferentes capacidades que se han desarrollado, ahí nos lo explica muy bien Darwin, de que capacidades que se han evolucionado para poder estar en el mundo y poder convivir en el ecosistema que cada quien tiene. Entonces, hay, en el caso de que es así en el caso de todos los animales y todo el ser humano, pero en el caso de los pájaros sí vemos bueno, en todos lados vemos una gran variedad de inteligencias. Bueno, aquí también en el ser humano no podemos decir que los Estados Unidos son más inteligentes o que Rusia es más inteligente que los mexicanos, sino son diferentes capacidades de acuerdo a la naturaleza. O sea, la naturaleza hace diferentes capacidades. O sea, todos somos seres humanos, todos podríamos tener capacidades similares si tenemos experiencias similares, pero por desgracia cada quien tiene desarrollada una parte de su inteligencia de alguna manera. Entonces los seres humanos, por eso estamos divididos en diferentes grupos sociales, parecen muy distintos, o sea, los rusos, los mexicanos, pues digo, son humanos, pero pues, somos bastante diferentes en costumbres, en habilidades. Eh, Todo influye, el clima, la economía, las costumbres, o sea, influyen en cada una de las razas de los seres humanos, influye la capacidad que tenemos para desarrollar nuestra inteligencia. Entonces, la inteligencia. Entonces, sí podemos ver cómo la naturaleza hace diferentes inteligencias y podemos decir que la inteligencia judía es una inteligencia que también tienen los otros seres humanos, pero son distintas porque sus capacidades han sido distintas. Sus capacidades de evolución, eso yo no creo que lo haya dicho nadie en el mundo, o sea, eh, no se trata de decir los judíos son mejores que los otros o mejores que los árabes o mejor. No, estoy diciendo nada más que son diferentes grados de evolución, o sea, de las culturas de cada grupo social son diferentes y una de las diferencias que más marca la- o sea, el grupo social de los judíos, es que ellos realmente, a través de su historia, que es muy larga, han tenido toda clase de situaciones, pobreza, riqueza, eh, este, eh,
persecuciones, guerras, han tenido de todo, han sido agricultores, han sido, pero su inteligencia la han formado a través de muchísimos siglos. Entonces, pues no es que sean especiales, o sea, simplemente son diferentes. Y sí se puede notar mucho, o sea, las conductas diferentes. Por eso los grandes problemas que han tenido los judíos, en el sentido de que muchos grupos sociales no los comprenden, no los entienden, o no están de acuerdo con ellos, o lo que ustedes quieran. Entonces hacen una situación muy compleja. Entonces, fíjense cómo estoy desarrollando algo muy complejo. O sea, estoy desarrollando que la inteligencia de los judíos es una... ¿Cuál es lo que yo noto de diferente con otros o muchos grupos sociales? O sea, generalmente todo el reino animal está buscando territorios o sea, los leones buscan un territorio para dominarlo y tener sus... Los pájaros también son territoriales, o sea, generalmente todos los animales son territoriales, pero en el caso judío, a pesar que ahora tienen un estado, pues ha sido su lucha a través de los siglos, pero esa lucha es una lucha diferente a la de la mayoría de los pueblos, porque la mayoría de los pueblos tienen una lucha para conservar su territorio. Aquí la lucha de los judíos ha sido más para poder estar en algunas culturas o otros grupos sociales y convivir con esos grupos sociales. O sea, como les digo, la historia judía no es la historia exacta de la que estoy contando. Estoy contando a grandes rasgos lo que ha pasado o lo que yo siento que ha pasado en el buen sentido de la palabra, de que los judíos lo que han aprovechado o lo que los ha formado es vivir en diferentes comunidades. O sea, ahorita el Estado de Israel pues es un Estado importante, todo, que viven los judíos, viven mucha gente, pero lógicamente pues ahí sí puede haber un gran sentido territorial, pero aquí la gran situación de los judíos es estar en todo el planeta de alguna manera y poder convivir pero a través de su historia, esta convivencia, pues ha creado muchísimos problemas a ellos mismos, pero también una de las principales cosas que quiero decir ahorita, que todos esos problemas que han ocasionado a la comunidad judía, también los han hecho más fuertes. Y ese es el gran tema que yo estoy tratando en este programa y quiero tratar en filosofía, de que esa situación los ha hecho más fuertes. Y yo considero que ahora, en la actualidad, son extremadamente fuertes, pero no son la fortaleza como el Estado americano, el alemán, sino es otra clase de fuerza, la fuerza, pues yo digo, económica, o sea, una fuerza grande que no se ve. O sea, ese es uno de los chistes
en la vivencia de los judíos, en el que ellos no necesitan mostrar su poderío, porque su poderío son ellos mismos, o sea, no necesitan armas. Bueno, ahora en Israel pues sí tienen armas y tienen que defender su territorio, pero en realidad la comunidad judía, el chiste es que ellos conviven con otros grupos sociales y la convivencia de esos grupos sociales pues va a ser muy importante para poder desarrollar sus actividades de vida. Eh, entonces, esta situación muy importante del desarrollo en la economía en el mundo por parte de los judíos, podía pensarse que es un reduccionismo mío, que no solamente se han dedicado a actividades económicas los judíos, y tendrán razón en todos los que me digan eso, porque los judíos, como cualquier otra comunidad humana, no nomás se dedica a una determinada cosa. Los judíos nos han demostrado que tienen una enorme capacidad hasta humanística, o sea, de gran sentido humanístico. Y bueno, no podemos negar la parte intelectual, literaria, la parte del conocimiento de la física. Por ejemplo, Einstein, no podemos negar sus capacidades culturales, filosóficas. Por ejemplo, uno de los filósofos judíos que a mí más me impresionan, pues ha sido Spinoza. Y Spinoza, realmente, yo creo que le gustaría mucho este programa. Espero que lo esté viendo en donde esté. Y porque él tenía una filosofía de la naturaleza, o sea, es conocido porque para él había que respetar la naturaleza. Y es lo mismo que estoy haciendo en este programa, o sea, respetar la naturaleza, aceptar que hay diferentes formas de inteligencia que nos llevan a diferentes estados de vida. O sea, un león, por eso se llama el rey de la selva, porque el rey aparentemente es más poderoso que una mosca, o sea, o que un lince o lo que ustedes quieran, o un elefante, por ejemplo. Entonces, su capacidad para desarrollarse son diferentes a pesar de que sean seres vivos, o sea, los seres vivos, pero somos diferentes y tenemos diferentes capacidades. eh. Luego, esas diferentes capacidades no quiere decir que no seamos seres vivos, o somos seres vivos, pero con diferentes capacidades. Y para mí, una de las cosas que estoy tratando de ver de los judíos, y no solamente los judíos, estoy hablando de los judíos porque me preocupa, o quiero ver, o sea, lo que yo siento como eh, el poder que tienen en la conducta humana y en la economía del mundo, o sea, que también la tienen otras comunidades, pero es muy notoria la capacidad de los judíos desde el grado del poder. O sea, entonces regresando a Spinoza, Spinoza estaría muy de acuerdo en que no los seres humanos, las comunidades somos iguales, o sea, son diferentes y diferentes capacidades. Entonces, me daría, yo creo, mucho la razón. Bueno, como les digo, ha habido grandes humanistas. Por ejemplo, han tenido de al humanista que,
que es una contradicción que no analizan mucha gente, de que entre los judíos y los cristianos pues, ha habido muchos conflictos religiosos muy fuertes que ha traído grandes problemas. Yo creo que el problema económico es más fuerte, pero han tenido muchos problemas económicos. Pero lo más chistoso, o sea, bueno, no chistoso, sino que sucede en las cosas en la vida, que el Dios cristiano pues es un Dios judío, o sea, Jesús de Nazaret, que lo convierten en los concilios como un Dios, pues es judío, o sea, y yo creo que mucha gente, todavía yo tengo amigos teólogos que están proponiendo seguir una ética basada en la educación de Jesús de Nazaret. Entonces, pero póngase a pensar que la fuerza que ha tenido Jesús de Nazaret para después convertirse en Dios de los cristianos. O sea, pues es relevante. eh, También ha habido grandes especialistas en la ética como Levinas, o sea, que la verdad tiene una ética muy bonita sobre el rostro del otro. O sea, lo que Levinas quiere expresar es que hay que reconocer al otro en sus diferencias, en su modo de ser, y hay que aceptar el rostro del otro, hay que preguntar por el otro, por el otro, hay que saber de él. Entonces, son filosofías, son éticas muy importantes y nacidas de pensamientos judíos. Pero así les puedo nombrar miles y miles de pensadores y de gente muy culta, judía, que ha aportado mucho. Bueno, no cabe duda que Einstein es una de las grandes virtudes de gente, pues ahora sí, hasta se cree que ha sido la persona más inteligente que ha existido, pues es un judío. O sea, entonces, pues es relevante muchas cosas de los... Entonces, no cabe duda que también han sido humanistas los judíos, y han tenido mucho contacto con la cultura y todo eso. Pero eh, regresando a las diferencias de grupos sociales, como les decía, el judío, lo que más importante ha sido para él es convivir con otras formas de ser humana. O sea, ellos han vivido en todos los países, están en todos los países y han tenido broncas en muchísimos países. Bueno, qué bronca no tuvieron con Hitler, de que, o sea, imagínense, mató a 6 millones de judíos, que pues es algo, ¿verdad? O sea, imagínense el odio o el coraje hacia un grupo social. Y eso lo han padecido los judíos a través de su historia en muchos sentidos. O sea, no nomás con Hitler. En muchas situaciones han tenido ese tipo de problemas, pero no porque lo hayan ocasionado ellos, sino, como les digo yo, y les platiqué hace rato, que era por las diferencias de inteligencia, diferencias de la naturaleza. O sea, no es que el judío sea bueno o malo, o sea, o el alemán sea bueno o malo. O sea, todos los humanos tenemos cosas buenas
podemos sacar mucho del judaísmo, pero también podemos sacar de los alemanes o de los rusos, o sea, eh, pero, pero hay diferencias, o sea, y esas diferencias son por una forma evolutiva. Eso a lo que quiero llegar y a lo que quiero recalcar a que la manera de ser de los judíos es una forma evolutiva, no es una forma que ellos se han nacido. Si analizamos un poco, por ejemplo, la Torah, o sea, que yo tengo muy buenos recuerdos de la Torah porque cuando presenté hace 40 años mi libro El nacimiento y origen del nacimiento y futuro del pensamiento, uno de los presentadores fue una maestra judía de la Ibero. Entonces, la, la situación fue que me decía, pero has sacado el pensamiento judío de tu libro. Y le dijo, "Oh, no, si usted, si usted lo lee con más calma, todo la parte final, se refiere a la Torah. Y la Torah, cuando era joven, me gustaba mucho porque tenía muchas formas de dar una idea de cómo deberíamos estar en el mundo. Y no sé por qué es la inteligencia de esos textos en el sentido de que ya ahí le señala un rumbo de cómo se proponía que debería ser el judío. Entonces, pues es interesante porque eso fue hace muchísimos siglos y cómo han seguido esa tradición con bastante, eh, con bastante seguridad, han seguido esa tradición que está marcada en el Torah, o sea, pero tendrían que ustedes estudiar el Torah y darse cuenta de pero entonces los hace ser emprendedores, los hace buscar tener valor en las cosas, a sacarles valor. No es que sean materialistas, pero sí ven que lo material es importante. Y eso es interesante porque eh, eh, en el universo es inocente, o sea, el universo no tiene ética, no tiene filosofía, no tiene ni física, no tiene. Pero entonces el ser humano ha hecho todos esos valores, pero, pero no, pero los valores que más nos da la naturaleza son los valores de la convivencia en en el sistema ecológico que cada quien tiene o del universo, el sistema ecológico. Entonces, eso es bien interesante porque si ustedes ven el reino animal, pues los leones no tienen filosofía, o sea, sí hacen una filosofía de vida, o sea, sí le dicen sí a la vida, pero no tienen una filosofía como la de nosotros, no la necesitan, o sea, ni quiero darles que aprendan una filosofía, pero el ser humano tampoco tenía una filosofía, sino tenía una necesidad de vivir, o sea, la necesidad de vivir, la filosofía, pues ha sido un elemento que yo le llamo la enfermedad del pensamiento, en el cual pues hemos hecho filosofía, hemos hecho economía por las necesidades que nos hemos creado los seres humanos. Pero no debería ni haber filosofía, porque la filosofía debería ser convivir con la naturaleza, que eso es en parte lo que Spinoza quería y lo que yo he promovido de estar con la naturaleza. Entonces, es muy bonito que, o sea, la educación, a pesar de que tenían un Dios, en Yahvé, tenían un Dios, en realidad querían seguir
lo que les enseña la humanidad. ¿Y qué les enseña estar en el mundo? ¿Y qué es estar en el mundo? Pues buscarse el alimento, buscarse un techo, buscarse todas las cosas. Entonces, pues todos los, todos los, todos los seres vivos de alguna manera eh, tienen que llenar esas necesidades. Y aquí, al llenar esas necesidades, entra la economía. Y aquí es a donde, para mí, el judío se da cuenta, de alguna manera, de que la economía es la base de la existencia humana, porque eh, la religión le puede dar motivos para, pero lo que nunca hemos perdido es la economía. O sea, la historia en general ha sido una enorme lucha por la economía, o sea, por el comercio, por la economía. Entonces, la economía ha sido uno de los factores más importantes, o tal vez llegue a ser el factor más importante, porque la economía nos va a dar el sustento, nos va a dar la vida. O sea, la economía puede ser de muchos grados. O sea, pues, nuestros antepasados tenían una economía más sencilla, pero al fin tenían, por ejemplo, a la hora de cazar una presa, pues tenían que hacer un sistema de economía repartiendo entre el grupo humano la comida. Entonces ya empieza ahí la economía a trabajar. Entonces la economía ha sido uno de los factores más importantes. La economía no nomás la manejan los judíos, la manejan la mayoría de las personas. Manejamos la economía de alguna manera. Pero para mí, o sea, que es el punto clave de lo que yo les estoy diciendo, es que los judíos se dieron cuenta o empezaron a vivir como vivían en diferentes lugares, con diferentes grupos sociales. Se dieron cuenta de algo que yo manejo en la filosofía y que para mí es una de las cosas más preocupantes de los seres humanos, en el sentido de que la mayoría de de los que han existido a través de la historia de los seres humanos, en realidad tienen o tenemos un gran problema que yo le llamo conformismo. O sea, en filosofía se le llama de muchas maneras al conformismo. eh, se llama pueblo, se le llama rebaño, en la filosofía se trata al mundo de muchas maneras, pero yo lo resumo en que los humanos somos extremadamente conformistas. O sea, sí luchamos por la vida diaria, porque pues no nos queda de otra. O sea, tenemos que luchar. ¿Verdad? Hasta los más flojos tienen que levantarse y pedir que les den alimento. O sea, las luchas son en diferentes grados, pero hay que luchar por la vida, por la comida, por dormir, hay que luchar. Pero ya una lucha mayor de la que significa vivir, ahí es a donde viene el problema humano. O sea, el problema humano viene de no querer luchar realmente. La gente dice, me encanta la política, pero nada más lo dice eh, de palabra, porque no se involucra. La gente cree que votar pues es ya estar involucrado y participar. La gente cree que criticando al presidente o rey o lo que sea que está vigente, ya es participar en política. La gente cree que por criticar a los policías ya es participar en política. Bueno, pues eso es, si quieren llamarle participación, pues es una participación. ¿Qué efectos trae? Casi nulos, pero trae efectos.
Entonces, fíjese que interesante, porque eh, como el ser humano se hace flojo, también quiere detener, detener muchas cosas que el humano necesita hacer para seguir creando valor en el mundo. O sea, tener más comida para los humanos, tener más cosas para los humanos, lo detiene. Y lo detiene en muchas formas. Fíjense, hay una de las formas que a mí más me ha impresionado. Por ejemplo, en el cristianismo se consideró que o sea, o sea, el hecho de ser agiotista, de prestar dinero, era una actividad indigna y además era un pecado. O sea, entonces pónganse a pensar que lo que estaba tratando de decir el cristianismo es no sean creativos, no sean... pero iban en contra de la naturaleza humana, que ese es a mí el peligro filosófico que traigo, que es el que les estoy explicando. O sea, necesitamos la economía, pero ¿qué grados de economía? Porque hay economía que nos ha destrozado, nos ha hecho las divisiones en castas, en diferencias sociales, porque la economía se ha manejado de una manera que no ha sido justa para la mayoría de los seres humanos. Entonces, pero, pero si vemos la naturaleza nos ha hecho o flojos o creativos. ¿Y qué para mí hicieron los judíos? Es aprovecharse de la flojera. O sea, y no nomás los judíos se aprovechan se aprovechan todos los inteligentes de este mundo, los que manejan la tecnología, los que manejan el petróleo, los que manejan, o sea, no es exclusivo de los judíos, pero los judíos, al no tener un territorio, al no tener un territorio, logran que trabajar con los flojos que no quieren hacer nada, entonces se ven beneficiados al dar préstamos, al crear bancos, al crear sistemas económicos, a donde el dinero se multiplica hasta sin existir. Si ustedes entran a las teorías económicas, van a ver que la mayoría del dinero no existe. O sea, son papeles que circulan en la humanidad. O sea, todas las operaciones que celebramos al día a día, pues es de dinero nomás, pero no es de dinero, o sea, son papeles. O sea, ¿qué respalda ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, pues si quieren investigar, pues ya tienen una tarea fuerte de a ver dónde está su dinero. Su dinero no lo van a encontrar en ningún lado, porque ni el banco les puede decir, ese es su dinero. O sea, el dinero, el dinero existe, es que sea un caos para que la gente viva con la ilusión del dinero. O sea, es muy sofisticado. Si quieren meterse en economía, pueden meterse en el ámbito económico para darse cuenta de cómo se maneja el dinero. O sea, esa es una... Entonces, eh, los judíos y otros grupos sociales sí supieron cómo manejar el dinero y entonces eh, se dieron cuenta de que había una necesidad del dinero para las guerras, por ejemplo, para la tecnología, para todo. Entonces empezaron los préstamos y ha habido muchos préstamos. Mi padre se dedicaba, como abogado mexicano, se dedicaba a conseguir préstamos para los gobiernos centroamericanos, pues porque es una manera de crecer
que ha inventado la economía. No me quiero meter si es bueno o es malo, simplemente ha sido una forma en que el humano ha creado la posibilidad de crear más y llegar a tener más dinero y más dinero a base de préstamos y a base de cumplimientos, a base de... Entonces, fíjense que interesante de que entonces les pusieron el pastel a los judíos y a otros grupos humanos para, para que ellos ganaran mucho dinero, ganaran muchísimo dinero, pero eso también les trajo problemas porque al ganar mucho dinero que ellos no lo decidieron los propios humanos, o sea, los propios humanos dijeron, no queremos nosotros meternos como agiotistas, eso es indigno. Bueno, pues para otros grupos humanos no es indigno. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas buenas para unos y otras cosas malas para otros. Para los grupos humanos como los judíos no consideraron que prestar dinero era algo malo, al contrario, era una forma de trabajar. Esa, esa forma también la han copiado muchos grupos cristianos, por ejemplo, en las religiones protestantes, que ahora le dan un valor al trabajo, a la creatividad, a ganar valor, pero eso fue una prohibición en muchos siglos y entonces grupos humanos como los judíos lograron tener ese espacio también les resultó sumamente problemático porque ya no fue tan fácil eh, vivir de la envidia de la riqueza. Ahora, todos los judíos hacen lo mismo, ¿no? O sea, eh, también entre los judíos hay humanos que tienen más habilidades entre unos y otros. O sea, es una competencia humana. La- pero lo que quiero decir es que esa competencia humana es natural. O sea, la naturaleza no quiere hacer cosas buenas o malas, pero lo que no se ha dado cuenta que el pensamiento humano, que es mi trabajo, es el que ha hecho lo bueno y lo malo. Entonces, como somos grupos humanos con diferentes capacidades, cada quien ve lo bueno y lo malo de una manera. O sea, bueno, eh, imagínense, imagínense la necesidad que tuvo, por ejemplo, Abraham Lincoln de, de financiar la guerra civil americana por medio de préstamos judíos. O sea, eh, ¿cuál era el interés de los judíos al dar esos préstamos? Sí era ganar más dinero, eso era parte de su ser de vida, pero lo más importante para ellos era ser aceptados en los Estados Unidos como son ahora aceptados en una forma importante. Ahora los judíos, que ese es el tema más importante, son sumamente vitales en toda la economía americana. Entonces, lo que lograron los judíos con financiar a Abraham Lincoln fue lograr que sean aceptados y que sean... No sucedió en Alemania porque Alemania también financió, Hitler también financió de la misma forma la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, eh, todo, todos esos financiamientos, ya sea por judíos o por no judíos, lo que hacen es crear grandes riquezas. Esas grandes riquezas, pues son las que manejan
el gran dinero en el mundo todavía, y así ha sido tradicionalmente. Las grandes riquezas muchas veces cambian de nombre, pero siguen una evolución en el cual más o menos se pueden identificar cómo el dinero va creando valor. Y entonces ahí viene el poderío económico, y por eso las enormes diferencias sociales. ¿Por qué? Porque una de las grandes razones de la creación de esas diferencias sociales es crear valor para un grupo humano, para un banco, para un país, pero ese dinero le llega en una forma muy pequeña, muy escasa a los grupos sociales trabajadores. De ahí viene otro gran judío, Carlos Marx. Entonces Carlos Marx dice, no, momento, aquí hay una plusvalía, o sea, el trabajo del ser humano, ¿verdad? Pero fue mal interpretado, y pues lo que sucedió fue que regresamos a lo mismo los seres humanos, y el comunismo, pues ahora se vuelve capitalismo. Lo vemos con China, o sea, China resulta ser ahora un comunismo capitalista. ¿Por qué? Porque el sistema económico no cambia, no ha cambiado, en el sentido de que hay más flojos que trabajadores con cierta inteligencia. Entonces, como no vemos eso, como no vemos esa cara oculta, el sistema sigue y continúa y continuará. Yo creo que por siglos continuará todavía. Y ese es mi gran problema filosófico. O sea, si queremos cambiar el mundo, si queremos ayudar, ¿cómo lo vamos a cambiar si tenemos un sistema económico que, pues no es que sea perverso, es así? O sea, así se ha formado evolutivamente. Como les digo, los judíos no decidieron ser así, o sea, los fueron formando, y la inteligencia fue bueno, no aprovecharse de eso. Yo no, sería muy grueso decir se aprovecharon, sino vieron una circunstancia que los favorecía, y dijeron, como estos son flojos y estos no quieren crear dinero, y pues nosotros sí lo creamos, y lo crearon. Y esa es mi gran pregunta al humano, ¿no? O sea, hay gente que crea enormes valores, enormes diferencias, y cómo cambiar ese sistema. O sea, el sistema religioso se puede cambiar. Por ejemplo, Nietzsche dijo Dios ha muerto. Entonces el sistema religioso se puede cambiar. La metafísica, como yo la manejo, la puede uno, o sea, puede ya uno estar en un sistema postmetafísico. Puede hacer uno muchas cosas, pero cómo cambiar el sistema económico en el mundo. O sea, ese es el que me preocupa a mí. O sea, así hemos sido creados por las diferencias de inteligencia. O sea, eso no quiere decir que unos sean mejores a otros, son simplemente diferencias de inteligencia. O sea, y son evolutivas. O sea, no son porque a un pájaro le digan, aprovéchate de que aquí hay más facilidad de tener una alimentación, sino el mismo pájaro se da cuenta en dónde hay más alimentación. Y el judío y muchos seres humanos se dan cuenta de la flojera del humano. O sea, entonces, para el humano es más fácil pedir un préstamo que trabajar y conseguir el dinero, y no tener el préstamo. Yo tuve la suerte de no nunca haber pedido un préstamo más que los de las tarjetas de crédito. Pero eso es rarísimo, porque la gente necesita, imagínense los americanos sin vivir sin crédito, ¿verdad? ¿Y quién maneja los bancos? O sea, pues hay muchos grupos bancos, pero
La mayoría pueden ser judíos, o sea, las casas de bolsa importantes en el mundo son judías, o sea, ¿por qué? Pues porque ellos vuelvo a repetir, no se han aprovechado, sino han visto esa circunstancia favorable para hacer grandes riquezas y que ahora significan grandes poderes, o sea, el dinero en grande maneja. Entonces hemos llegado a grupos secretos, o sea, grupos secretos en el cual se maneja la economía del mundo porque son los grupos de poder. Eso no quiere decir que el monopolio sea de los judíos, está repartido, pero los judíos tienen muchísima fuerza en todos los sistemas de poder económico, o sea, uno no lo puede negar, o sea, entonces, como verán, yo no estoy diciendo que ser malo judío o no judío, pero lo que sí me preocupa es cómo se ha manejado la economía, porque así ha crecido evolutivamente. Pero, ¿qué hacemos? Porque de alguna manera ha sido injusta, pero también la inteligencia no dice a quién se la debe de ver. O sea, si hubiera un Dios, mm, no nos dice Pedro sea el inteligente y Juan no sea el inteligente, sino la naturaleza va formando las inteligencias. O sea, las inteligencias no son, o sea, porque las haya dado un Dios, sino son evolutivas. Y aquí no me cansaré de decir que la forma de inteligencia para hacer dinero ha sido una forma evolutiva, en el caso muy especial de los judíos, al ver vivido tanta diáspora, tanta persecución, en donde se volvieron más fuertes ellos y consiguieron una situación mucho mejor para ellos y para su comunidad, porque son una comunidad unida y que de alguna forma se ayudan mucho. Yo fui abogado de la mayoría de los judíos que se dedicaban a la construcción en México y bueno, luchaba ellos para que me pagaran, o sea, pero me pagaban, ¿y saben por qué me pagaban? Porque sabían que yo era útil y era bueno en lo que yo hacía. Entonces, ellos me pagaban a mí por ser bueno, o sea, entonces ellos sabían que yo les podía dar más valor. Entonces, esa es la inteligencia que les quiero decir. O sea, no eran fáciles, o sea, me costaba cobrarles, pero decían, este es inteligente y este me ayuda a lograr mis objetivos. Entonces, vean que no es una cosa evolutiva, sino ellos con el dinero van encontrando las gentes que tienen más inteligencia si quieren, o sea, o mejor, digamos, la mejor manera de resolver problemas, porque como les digo, la inteligencia, yo conozco gente muy pobre que es mucho más inteligente que cualquier ser humano. Bueno, les vuelvo a repetir el caso de Jesús de Nazaret, siendo pobre, pues fue una excepción gigantesca de comportamiento humano, o sea, entonces ahí tenemos un claro situación de cómo la capacidad que cada quien tiene, que es una forma de inteligencia, se desarrolle y haya gente que la valore. Pero, ¿y por qué la valora? Porque puede pagarla, o sea, puede pagar esa inteligencia. Pero, ¿qué hace con las mayorías? Bueno, ahí lo que le hace, fíjese, ahorita que estamos terminando el programa, hace algo maravilloso. O sea,
esa inteligencia hace que se, se cumplan los deseos de la gente. O sea, ya no se trata de que si son inteligentes o no. Ahora son el deseo. El deseo de las mayorías es el que hay que cumplir. La ropa buena, los mejores coches, la comida. Entonces, de acuerdo a la clase social, se van a cumplir sus deseos. Y esa es una manera de ganar muchísimo dinero, o sea, satisfaciendo los deseos humanos. Y eso es la parte de la inteligencia de los que se dedican al comercio, como los judíos, que se dedican a cumplir los deseos de la vera. Y entonces aparece el gran consumo. ¿Qué es la crítica que muchos filósofos o pensadores políticos dicen? Es que ahora estamos en la era del consumo. Pues claro, porque es la época del deseo. ¿Por qué? Pues porque estamos conscientes nada más de nuestro trabajo y de lo que podemos hacer. No vamos a más porque más sería luchar. Que luchen otros por nosotros. Bueno, hay inteligencias que dicen, pues sí, me aprovecho de la situación y me aprovecho del deseo de las gentes y les voy a cumplir, les voy a hacer ropa bonita, les voy a hacer zapatos bonitos, les voy a hacer muebles bonitos. ¿Por qué? Porque ya el humano se conforma con cumplir sus deseos de acuerdo a su capacidad económica. O sea, el pobre, sus deseos, por ejemplo, un deseo que se cumple generalmente en los humanos es es de lo de el deseo el deseo me perdí un poquito. O sea, el chiste es cumplir los deseos humanos, porque el humano se conforma mucho con tener un coche. O sea, el americano, por ejemplo, se, se une mucho a tener un coche, o sea, a tener cosas, cosas que le dan estatus, que le dan, y al mexicano también, y a muchos le dan. Entonces, el deseo es uno de los grandes negocios de las inteligencias a las que me he referido todo el programa. O sea, esas inteligencias que se dan cuenta de cómo es el ser humano, y entonces lo que hacen es hacer grandes riquezas, grandes formas de poder en base a la poca intención de vivir de la mayoría de los seres humanos. Y le digo poca intención porque me he encontrado que la mayoría de los seres humanos vive una vida sin darse cuenta qué le puede dar la vida. O sea, la, 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 la vida no es que mi vida sea perfecta, pero yo he tratado de vivir en una forma artística, y a eso es a lo que me refiero de los seres humanos, que vivan en una forma artística y que se den cuenta de lo que les está pasando en la vida real. O sea, en la vida real están sido manejados por sus deseos, por su situación económica, por su flojera, y han sido manejados y no han logrado una calidad de vida que es la que nos merecemos todos los seres humanos. Entonces, espero no haber causado problemas de ninguna especie. No, no vine a criticar a los judíos, no vine a criticar a los alemanes, no vine simplemente a decirles cómo la naturaleza misma hace esas diferencias y las razones por las que hace esas diferencias. Les agradezco de todo corazón que me escuchen, que me oigan y que se den cuenta de lo que es la filosofía de la naturaleza.
O sea, es identificar cómo la naturaleza se comporta y por qué tenemos lo bueno y lo malo entre los seres humanos. Muchas gracias y buenas noches.